Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, que hayan tenido una semana increíble, cargada de muy buena energía, muy buena onda, y si no fue así, pues tratemos de sacar lo positivo dentro de lo negativo que nos haya tocado vivir. Bienvenidos a este su canal de vapeo, donde trato de que los conceptos acerca de esta alternativa para dejar de fumar se clarifiquen, que tengamos todos más claro, podamos ayudar a otros fumadores a dejar este mal hábito y sobre todo dar tranquilidad a nuestras familias. En esta semana quiero tocar un tema que llamó mucho la atención, que preocupa a muchos debido a lo que estamos viviendo, y es el vapeo y el coronavirus. Esto creó la tormenta perfecta para desinformar, tanto para los consumidores de que es una excelente alternativa para dejar de fumar, como de los detractores del vapeo, ya que al no existir información clara al momento, empezaron a abordar el tema y a tratar de atacar al vapeo y destruirlo. Iniciemos por un punto muy simple. De momento no existen investigaciones médico-científicas amplias acerca de una correlación clara entre el vapeo y el coronavirus. Y al hablar de una correlación estamos diciendo que si soy vapeador puedo complicar mi cuadro por COVID, o si es que soy consumidor de vapeo entonces estoy protegido. No hay una correlación clara ya que no existen eh, investigaciones claras. Al momento, las distintas sociedades científicas se encuentran investigando otros temas alrededor del virus. Tratamos de comprender mejor al virus, tratamos de buscar la vacuna, buscar alternativas terapéuticas, y no está dentro del marco de las sociedades científicas realmente dedicarse a estudiar este tema. Muchos han señalado que al vapear somos más propensos de contagiar a otros por coronavirus. Pero sin embargo, hace poco, tres investigadores realizaron un estudio que indica que el riesgo de la transmisión del nuevo coronavirus en interiores, es decir, en habitaciones, no es mayor al riesgo asociado a otros tipos de respiración, es decir, al respirar y manteniendo un distanciamiento al conversar. Por ende, el vapeo no aumentaría este riesgo. Al contrario, una persona que tose tiene muchísimo más riesgo de contagiar a otros si no estamos protegidos de la debida manera. En lo que respecta a la protección contra el coronavirus, vapear en un escenario doméstico, es decir, en casa o en mi cuarto, no requiere intervenciones especiales adicionales ya de las recomendadas habitualmente. El distanciamiento, el uso de la mascarilla, no va más allá de eso. El 3 de agosto de este año se publica un artículo explicando la posibilidad de que la nicotina cumpla un factor protector ante la infección del coronavirus, ya que se vio que entre los pacientes que tenían COVID no existía una alta cantidad de individuos consumidores de tabaco, por lo que apareció esta hipótesis de que la nicotina podría ser un factor protector. Y esto nace de datos obtenidos en hospitales de Francia, Estados Unidos, China e Italia, entre otros. Esto sorprendió mucho a la comunidad científica y a muchos hospitales, sobre todo los hospitales de París, que trataron de buscar una explicación. Y de aquí se decide realizar un estudio para analizar si efectivamente la nicotina es un factor de protección con respecto al coronavirus. Sin embargo, no existen los datos suficientes como para señalar que es un factor protector o un factor que complique el coronavirus. Lo que se ha visto hasta el momento es que por algún motivo los enfermos de COVID no son una gran cantidad de fumadores como se pensaría. También esta investigación señala que durante la pandemia, obviamente proveniente de grandes bases de datos a nivel hospitalario y algunas muestras de pacientes que habían sufrido coronavirus o enfermedad COVID, existía cierto factor de protección por este consumo de nicotina, pero no existe la suficiente muestra como para decir que definitivamente es un factor protector o definitivamente es un factor que complica. Los pacientes que han sufrido coronavirus
y fueron sintomáticos leves, es decir, aquel que se quedó en casa, puede volver a vapear normalmente posterior a la culminación de sus síntomas. Dentro de los pocos estudios que existen, se señala que se puede iniciar a vapear luego de 20 días desde que se pasó o se sintió el último malestar. Obviamente el regreso al vapeo debe ser de forma paulatina, es decir, si yo estuve en mi casa en el día 14, que se culmine mi último síntoma, voy a contar de ahí en adelante 20 días y puedo regresar a vapear, pero de manera paulatina, no como lo hacía previo a adquirir el coronavirus. Hay que recordar que el 80% de los pacientes que han sufrido coronavirus, es decir, se han enfermado por COVID, permanecen como sintomáticos leves. Son estas las personas que podrán regresar al vapeo de forma más rápida, pero eminentemente paulatina, poco a poco, paso a paso. Los sintomáticos moderados y graves, que son aquellos que ya terminaron en un hospital, deben mantener un control médico continuo por al menos 3 meses antes de poder regresar al vapeo. Esto se basa en que el coronavirus en estos escenarios sí puede dejar algunas secuelas y que lastimosamente aún las desconocemos y aún se encuentran en estudio, por lo que se requiere un control médico y el regreso al vapeo en caso de que no exista ninguna complicación a nivel pulmonar luego de los 3 meses será igual que en el caso de un sintomático leve, paulatino, poco a poco de manera progresiva. Obviamente son muchos los mitos que se dieron alrededor del COVID y el vapeo, y obviamente vienen de la mano de que es un virus completamente nuevo, del cual aún nos encontramos investigando, pero una situación muy clara o que se debe tener muy clara es que el COVID o enfermedad producida por el coronavirus no solo afecta a los pulmones, sino que se trata de una enfermedad multisistémica, de diferentes presentaciones, por lo cual los vapeadores deben tener claro que se ha tomado la opción menos lesiva para abandonar el tabaco y es así que no se puede catalogar bajo ningún aspecto en este punto que sean más propensos a adquirir la enfermedad. Al contrario, el riesgo es similar al resto de la población si no tenemos los cuidados debidos como el distanciamiento y el uso de la mascarilla. Sí debemos tener claro otro escenario, que es el del paciente que fue un fumador de muchísimo tiempo, que está iniciando ahora al vapeo, que obviamente llevan un daño pulmonar, tienen una enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC, o enfisemas pulmonares. Estos pacientes son claramente más propensos a complicarse por la enfermedad desprendida del coronavirus. Pero esto no se puede atar al vapeo, al contrario. Esto se da porque ya existía una patología pulmonar previa por el consumo del tabaco o cigarrillo normal, no por el vapeo. Y no todos los pacientes que tienen una EPOC o un daño pulmonar terminan complicados. No existe ninguna lógica, ya que en el caso del paciente puntual que ya tiene una patología pulmonar, que estuvo previamente internado por una EPOC, por un enfisema, no existe ninguna lógica para relacionar al vapeo y decir el vapeo es el que complicó el cuadro de COVID. No es así. Los pacientes que han sufrido COVID y se encuentran en su proceso de recuperación, muchos de ellos perdieron el olfato y el gusto, que es una de las características de la enfermedad, y de nuevo no existe ninguna correlación entre el vapeo y este aspecto. El proceso de recuperación de olfato y gusto pueden tomar hasta 6 meses. Sin embargo, al darse el alta al paciente, lo que se recomienda es realizar algunos ejercicios olfatorios para ayudar a recuperar el sentido del gusto y el sentido del olfato. Los vapeadores muchas veces hemos tenido ya una experiencia previa de haber perdido el gusto en lo que se conoce como lengua del vapeador, que lo veremos en otro video, pero gran parte de los ejercicios que se envía al vapeador para recuperar su sentido del gusto es iniciar un regreso progresivo al vapeo, paulatino, lentamente, pero con líquidos de sabores marcados o líquidos muy fuertes, sean líquidos fríos o mentolados o líquidos dulces con sabores muy marcados. Esto puede facilitar a que el paciente recupere su sentido de gusto y el olfato en un menor tiempo que sin hacer ningún ejercicio. Una preocupación que está muy marcada entre el vapeador y que fue paciente de COVID es si va a haber alguna afectación a los pulmones si regreso a vapear. Los pulmones del sintomático leve se han recuperado prácticamente en su totalidad cuando ya no tienen ningún síntoma.
por lo cual no existe ningún daño por vapear y está más que comprobado que es la opción menos lesiva para dejar de fumar. En muchos, posiblemente se usa en los hospitales o en sus casas tratamiento como nebulización para que mejoren su cuadro de COVID y esto no les causó ningún daño pulmonar. El vapeo funciona bastante similar a una nebulización, es decir, que mientras estuviste enfermo a través de las nebulizaciones, técnicamente estabas vapeando un aerosol o vapor. En cuanto a los sintomáticos moderados y graves de existir un daño pulmonar propio de la enfermedad, no se incrementará el mismo por el regreso al hábito de vapear, ya que de presentarse algún daño pulmonar fue propio de la enfermedad, no por el vapeo. Ni existe ningún estudio, ni ningún documento que señale que al yo tener un daño pulmonar y empezar a vapear o regresar a vapear, va a incrementarse mi daño pulmonar. No existe ningún estudio para eso. Por lo tanto, las personas que tuvieron enfermedad por coronavirus y son vapeadores pueden estar tranquilos y tener un regreso paulatino si fueron un sintomático leve. Y si fueron sintomáticos moderados o graves, necesitaremos realizarnos nuestros controles médicos durante 3 meses y posterior podremos regresar al vapeo sin ningún problema. Espero que esté mucho más claro el tema de COVID y el vapeo, que se hayan aclarado ciertas dudas. Si el video te fue útil, dale un like, compártelo, déjame un comentario abajo con los temas que te gustaría abordar y nos vemos la próxima con un nuevo video y un nuevo tema.